fue el que la alcanzó, y es el Señor nuestro Salvador, el que alcanzó esa perfección estando en condición de hombre, ¿verdad? El 100% hombre, 100% Dios. Amén. Él fue el que fue perfecto como hombre, ¿verdad? Pero nosotros mientras estemos en este cuerpo no vamos a alcanzar la perfección. Solamente tenemos que, como decían nuestros hermanos, ¿verdad? Luchar, ponernos la armadura de Dios y luchar clamando al Señor, ¿verdad? Que Él nos dé la victoria, que Él luche las batallas que sean difíciles para nosotros, que las batallas que nosotros no podamos, que Él sea el que pelee, así como Él peleó por su pueblo, ¿verdad? Cuando sacó a su pueblo allá de Egipto, ¿verdad? Nosotros sabemos que la guerra no fue de su pueblo, la guerra era del Señor con Egipto y con los demás pueblos, ¿verdad? Él era el que peleaba las batallas, así que Él pelea las batallas que nosotros no podamos. Eso tenemos nosotros que clamar, nosotros tenemos que pedir eso al Señor, reconociendo, ¿verdad? Reconociendo nosotros nuestra condición, ¿verdad? Que nosotros no somos nada, nosotros somos insignificantes ante el mundo, ¿verdad? Pero para el Señor nosotros tenemos un gran valor. Para el Señor, su sangre preciosa, ¿verdad? Él entregó toda su sangre preciosa por nosotros, porque nosotros ante Él tenemos un gran valor. Entonces, aunque para el mundo no seamos nada, ¿verdad? Entonces, vamos a estar. Antes que nada vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Pidiéndole al Señor nuestro Dios, ¿verdad? Cristo Jesús, que sea Él el que nos dirija en esta tarde, que sea Él el que nos dé de su gracia y de su Santo Espíritu, ¿verdad? Porque solamente Él tiene el poder, solamente Él puede hacer grandes cosas, ¿verdad? Entonces, póngase de pie por favor y acompáñenme a hacer una oración. Bendito Padre Santo, en esta tarde, Señor, estamos aquí, Señor, ante tu presencia, Señor. En esta tarde, Señor, que es fin de año, Señor, estamos agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, en este año que pasó, Señor, y te pedimos, Señor, de tu gracia y de tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos, Señor, de tu misericordia, Señor, para este año que viene, Señor. Nosotros, Señor, tenemos metas, Señor, las cuales, Señor, en esta tarde, Señor, las queremos poner, Señor, ante tu presencia, Señor, para que tú, Señor, nos des la victoria, Señor, y en tu bendito nombre, Señor, ponemos, Señor, en tu bendito nombre, Señor, yo pongo, Señor, mis propósitos del Señor de este año que viene, Señor, para que seas tú, Señor, dándome la victoria, Señor bendito. Y te pido, Señor, que por cada uno de mis hermanos, Señor, te doy gracias, Señor, que en esta tarde, Señor, están aquí, Señor. Te pido, Señor, por sus familias, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos necesidades, Señor, tenemos aflicciones, Señor. Pero pedimos, Señor, en tu bendito nombre, Señor, en el nombre que se nos fue dado, en el nombre que hay poder, Señor, que seas tú, Señor, obrando, Señor, no porque lo merezcamos, Señor. Yo no lo merezco, Señor, pero tu misericordia, Señor, son grandes, Señor. Tu misericordia, Señor, son nuevas, Señor, cada día, Señor. Y en esa misericordia, Señor, yo te pido, Señor, por mí, Señor, por mi familia, Señor, por mis hermanos, Señor. Que seas tú, Señor, poniendo tu mano, Señor, de poder sobre cada una de las situaciones, Señor, a las cuales, Señor, nosotros no tenemos control, Señor. En tu bendito nombre, Señor, en el nombre que hay poder, en nombre de Cristo Jesús, te lo pido, Padre Santo. Amén. Amén. Tome su asiento. Abra su Biblia aquí en Lucas 9, versículo 62. Cuando lo tengas, puedes decir amén. Dice el nombre de Cristo Jesús, dice: vamos a ver desde el 61. Dice: entonces también dijo otro, un personaje, una persona, le dijo a Jesús, dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Le decía al Señor: Señor, yo te quiero seguir, pero déjame despida primero de
de mis familias, ¿verdad? Y le dijo el Señor en el versículo 62, dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que tome el arado. Si ya tomamos el arado, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir y seguir hacia la meta. Vean que la meta es Cristo Jesús. No mirando hacia atrás. No mirando hacia atrás. Porque ahorita vamos a mirar cuando el pueblo del Señor miraba hacia atrás, que era lo que sucedía, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros miramos hacia atrás, estamos mirando el mundo que estamos dejando, los deseos de la carne, y eso nos, para nuestra carne es atractivo. A nuestra carne, a veces no quisiera estar ahorita en esta tarde aquí, quisiera estar, no sé, en una fiesta, festejando de otra manera. Pero nosotros, la palabra del Señor nos enseña que tenemos que aprender a sujetar nuestro espíritu y nuestra carne, ¿verdad?, a su Creador. Entonces dice el Señor, dice que ninguno que ponga su mano en el arado ya está hablando que no mire hacia atrás. Porque si uno mira hacia atrás, dice que no es un acto, dice, para el reino de Dios. Vamos aquí a Génesis 19:17. Cuando lo tengas, puedes decir amén. 19:17. Amén. Amén. Y dice el nombre de Cristo Jesús. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ni te pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Verdad? Esta historia es la historia de Lot y su familia, ¿verdad? Cuando dice la palabra del Señor que estaban allá en la ciudad de Sodoma, de Gomorra, donde era una ciudad que dice la palabra del Señor que Lot andaba junto con su tío, y como andaban juntos, dice que los dos, pues la bendición de Abraham, ¿verdad?, le alcanzaba a Lot, aunque la palabra del Señor dice que también Lot era un hombre justo, ¿verdad? Pero no habla mucho acerca de lo que hacía Lot, ¿verdad? Pero sí lo considera la palabra del Señor, dice que era un hombre justo, ¿verdad? Pero llegó un tiempo en que dice que eran tantas las posesiones que tenían y tenían muchos rebaños, y entonces entre ellos se llevaban bien, entre los sobrinos, ellos se llevaban bien, pero dice pues que había pleitos entre sus trabajadores, ¿verdad? Porque uno tenía trabajadores, otro tenía trabajadores también, y entre ellos no se llevaban bien, se peleaban. Entonces llegó el momento en que Abraham le dijo a Lot, dijo, ¿sabes qué? Dijo, somos hermanos, dijo, no hay por qué haya pleito entre nosotros, dijo, anda, dijo, yo te voy a dar a escoger. Abraham sabía que él, a donde fuera, él llevaba bendición. Él no le importaba. Él le dijo, ¿sabes qué? Yo te doy a escoger. Escoge, dijo, si tú le das para el sur, yo le voy a dar para el norte. Si tú quieres para el norte, yo le voy a dar para el sur, ¿verdad? Entonces, pues cuando le dijo así, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que Lot, mirando toda esa llanura,
toda esa llanura, donde había pastos y estaba todo verde y estaban unas ciudades muy hermosas, pues dijo, para allá, dijo, yo me quiero ir allá, dijo. Ok, Lot como le digo, Lot no le importaba porque él conocía quién era Dios y que Dios estaba con él. Y cuando Dios está con uno, esté uno donde esté aquí, está uno aquí, está uno en México, esté uno donde esté, sabe uno que todo va a estar bien, ¿verdad? Amén. Que todo va a estar bien. Entonces es lo importante, ¿verdad? Que busquemos nosotros estar bien con el Señor. Pero como le digo, nunca podemos estar bien con el Señor si no estamos bien con los hermanos, con el prójimo, porque es lo primero que quiere el Señor, que estemos bien con el prójimo para poder estar bien con Él. Entonces así escogió Lot allá donde estaban esas ciudades y se fue a vivir allá. Y dice la palabra que él afligía su alma se afligía de todo lo que él miraba que acontecía ahí, le dolía y decía, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Verdad? Yo me imagino que él pensaba tanto pecado, tantas cosas, pero dice la palabra que se afligía él. Cuando llegó el pecado ante el Señor, dijo, ya basta, voy a destruir. Entonces fue cuando le dijo el Señor, a Abraham le dijo que iba a destruir esa ciudad, y le dijo, y si hay justos, y si hubiera 50, y si hubiera 40, 30, y si hubiera 10, y ahí iba bajando, ¿verdad? Pero toda la palabra del Señor dice que no había justos, dice, ni siquiera 5, dice. Entonces dice que mandó sacar a Lot de esa ciudad con su familia, pero le dijo, anda, sal, escapa por tu vida y vete al monte, dijo, y no mires hacia atrás. No mires hacia atrás. Dicen, no sea que perezcas, ¿verdad? Así nos dice el Señor. Sal, escapa por tu vida y no mires para atrás, porque no vaya a ser que perezcas. No vaya a ser que otra vez ya saliste del mundo y te atrape otra vez. ¿Verdad? Y nos dice la palabra, dice que cuando sucede eso, dice que la condición en la que estábamos, dice que viene a ser mucho peor, viene siendo peor que como estábamos antes. ¿Verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? De que si nosotros ya salimos del mundo, sigamos adelante sin importarnos, ¿verdad? Que a veces nos critiquen, que a veces nos digan y recibamos malos tratos y todas estas cosas. Que sigamos adelante poniendo la mirada en Cristo Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, el Señor nuestro Salvador. Entonces eso nos dice, y aquí en este mismo, en el versículo 26, estamos en el 17, en el versículo 26, fíjese lo que dice. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. ¿De quién? De él, de su marido. Miró hacia atrás, dice, y se volvió escandalizada. Esa historia ya es muy conocida, ya la conocemos, ¿verdad? Miró hacia atrás. Por algo le decía al Señor que salieran, que escaparan, pero que no miraran hacia atrás. Tal vez igual si le hubiera dicho lo que iba a suceder, todo el mundo iba a mirar hacia atrás. ¿Por qué? Porque se acordaba lo que estaba allá, lo que se había quedado allá atrás, ¿verdad? Vamos a ir aquí en el libro de Números 11:5. Cuando lo tengas, se puede decir amén. Números 11:5. Fíjense, cuando el pueblo del Señor salió allá de Egipto, allá vivían en esclavitud, recibían malos tratos.
y ya cuando eran libres, ya cuando estaban libertados, dice aquí en el versículo 5, dice 11:5, dice, nos acordamos, dice, del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. De eso se iban acordando, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que el Señor los sustentaba en el desierto con maná. Él los sustentaba, pero a ellos les pareció que no era suficiente, que ellos querían algo más y se acordaban de estas cosas, ¿verdad? Bueno, mañana de día, ¿no? Y vamos aquí en el mismo Números 14:4. Números 14:4. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice, y se decían el uno al otro, dice, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Ya? Designemos un capitán y volvamos a Egipto, dice. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué y Nun, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Ya? O sea, ellos rompieron, o sea, como diciendo, ¿cómo es posible que estando de esclavos de todo lo que ellos vivían? Había allá en Egipto, recibían malos tratos, los azotaban, ¿verdad? Y ellos ahora que eran libres, ahora se querían volver allá atrás, querían volverse atrás. Y dice que entre ellos se decían el uno a otro que ellos escogieran, dice, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Así ahora en estos tiempos nos queremos volver muchas veces atrás, donde no nos conviene, donde la palabra del Señor nos dice que allá afuera no hay más que pecado, y ya sabemos que hay una consecuencia, ya sabemos que el pecado es muerte, pero todavía queremos volver allá atrás. Entonces por eso tenemos que aferrarnos nosotros al Señor, aferrarnos a su palabra, a pedirle que sea Él. Dice la palabra que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces todo eso nosotros tenemos que pedírselo al Señor, ¿verdad? Como le digo, reconociendo nuestra condición, que por nosotros mismos no estuviéramos aquí, que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Estamos hoy aquí en pie y es gracias a la misericordia del Señor, porque dice la palabra que no es de que corre el que quiera, sino que es de quien Él tiene misericordia. Y Él tuvo misericordia de cada uno de ustedes y tuvo misericordia de mí. Y no soy merecedor de estar aquí, no soy merecedor de su grande misericordia. Vean, entonces vamos aquí a Primera de Samuel, capítulo 8. Empezando el versículo 1 en adelante. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido,
puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron atrás. La avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, consíguenos ahora rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Ya? Dice la palabra del Señor que estos hijos de Samuel, dice que se volvieron atrás en avaricia y pervirtieron el derecho. Dice, y se dejaban sobornar. Pero el pueblo de Israel, dice que ellos miraban cómo los demás pueblos tenían rey, y ellos querían un rey cuando ellos ya tenían a un rey, y no era cualquier rey, el rey de reyes, el señor de señores, el que había estado con ellos, el que no había perdido ninguna batalla. Y les dijo, le dijo el Señor a Samuel, dijo: escúchalos en todo lo que te digan, dijo. Escúchalos, dijo, porque no te han desechado a ti, dijo, sino me están desechando a mí. ¿Verdad? Y aquí la palabra nos está diciendo, y le dijo el Señor, pero advierte, les dijo, ¿qué va a acontecer? ¿Qué va a acontecer? Dijo, este rey, dijo, va a tomar a sus hijos para llevárselos a la guerra, para que trabajen en sus campos, va a tomar a sus hijas igual para que les sirvan, les va a tomar el diezmo de todos sus trabajos y les va a quitar. Aún con todo eso, a ellos no les importaba. Ellos querían verse como los demás pueblos. Ellos eran un pueblo especial, un pueblo escogido por Dios. Como les digo, ninguna batalla habían perdido y no la iban a perder, porque el Señor no pierde ninguna batalla. Pero ellos dicen que le desecharon y que ellos quisieron un rey como tenían los demás, ¿verdad? Vamos a ver aquí a Filipenses 3:13. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Filipenses 3:13 dice: en nombre de Cristo Jesús. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya dice el apóstol Pablo: hermanos, dice, yo no pretendo ya haber alcanzado ¿cuál? Haber alcanzado esa meta. Yo no pretendo ya haberlo alcanzado, dice, pero hago una cosa, dice, una cosa importante, dice, pero hago una cosa, dice, olvidándome, no mirando hacia atrás, olvidándome ciertamente de lo que ha quedado atrás
y extendiéndome a lo que está adelante. Así nosotros tenemos que olvidarnos de lo que pasó, ya pasó. Ahora tenemos que mirar hacia adelante. Si nos caemos, levantarnos. Que ayer fallamos, que la semana pasada o que fallamos, levantarnos y continuar hacia adelante, porque el Señor, la palabra del Señor nos dice que nos arrepentamos, dice, ese fue, dice, arrepentidos, vuélvanse a Dios, el cual tendrá misericordia, ¿verdad? Pero muchas veces el enemigo ya estás perdido, tú ya fallaste, ¿verdad? Luego vienen los ataques del enemigo. No, tú no tienes salvación. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que mientras tengamos vida tenemos esperanza. Amén. El alma que pecare esa va a morir, pero si se arrepiente uno, alcanza uno misericordia. Amén. Pero es estando en vida. Una vez que pasamos la línea de la vida y la muerte, ahí ya no hay vuelta atrás. Entonces nos dice la palabra, ¿verdad? Dice que nos olvidemos ciertamente, dice, de lo que ha quedado atrás y nos extendemos a lo que está adelante, que pongamos los ojos en Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a mirar aquí en Hebreos 10:38. Cuando lo tengas, puedes decir amén. Y dice en nombre de Cristo Jesús, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo va a vivir por fe, dice, pero que si retrocede, dice, no va a agradar al alma, dice el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Ya? Qué hermoso. Nosotros tenemos que ser de esos, de los que no retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Así es. Así nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que buscar, si nos caemos, levantarnos. Tenemos que orar los unos por los otros, ¿verdad? Sabiendo que todos tenemos luchas, que todos tenemos pruebas, que todos estamos en una condición. No nos suceda como aquel que el Señor dijo que había un hombre que se creía justo y despreciaba a los demás. Y entonces dice que puso ese ejemplo, dice, porque él sabía que había justos que despreciaban a los demás. Entonces puso ese ejemplo, había un hombre, dos hombres subieron al templo a orar, uno un fariseo y el otro un publicano. Y el fariseo, puesto de pie, decía, Señor, gracias te doy, porque no soy como los demás, ni siquiera, como ese publicano, yo ayuno 2 veces a la semana y doy mis diezmos de todas mis cosas, de todas mis pertenencias, ¿verdad? Doy mis diezmos. Pero él decía, yo. Cuando él, si su oración hubiera sido diferente, por ejemplo, Pedro dice, Señor, te doy gracias, porque no soy como los demás, pero ayúdame, Señor, no te quiero fallar, ayúdame a no ser como los demás, te quiero servir, no te quiero fallar, pero necesito de ti, necesito tus fuerzas, necesito que tú luches por mí. Entonces hubiera sido diferente, pero él decía, no, yo soy.
Y dice la palabra, ¿verdad? Que cuando regresaron ambos, dice que uno iba en gracia. Y ese era aquel publicano, porque aquel dice que se había quedado atrás, dice, y no se atrevía ni a levantar la vista, sino que decía: Señor, ten misericordia de mí, dice que se golpeaba el pecho: ten misericordia de mí, dice, porque soy un hombre pecador, reconociendo, ¿verdad?, su miseria, ¿verdad? Así nosotros tenemos que reconocer nuestra miseria, reconocer que si nosotros logramos algo, que si nosotros estamos de pie aquí, es por la misericordia del Señor. Pero sin Él no podemos hacer nada. Dice la palabra del Señor: sin mí nada podéis hacer. ¿Verdad? Entonces sigamos adelante, hermanos. Ahora tenemos un tiempo especial, ¿verdad? Y voy a ser breve, ¿verdad? Ahora voy a dejar este lugar porque yo sé que otros hermanos van a continuar, ¿verdad? Pero sigamos adelante, sigamos orando los unos por los otros. Yo les pido la oración por el hermano pastor, por mi hermano Nicolás y por mi hermano Gustavo, por cada uno de los que llevan la palabra del Señor, ¿verdad? Que el Señor nos dé de su gracia y de su Santo Espíritu para que nosotros vayamos y hablemos la palabra, no sea palabra de hombre, porque no es fácil ir y anunciar la palabra. Así como Dios envía a sus siervos, así el enemigo también tiene siervos allá que están también atacando, que están queriendo desmentir a uno, como aquellos judíos que dice la palabra que habían abrazado la fe y iban los apóstoles predicando la palabra, y detrás aquellos venían diciendo otras cosas, venían diciendo: no, dice, pues ellos les iban anunciando: nosotros somos salvos por fe y por gracia, y les iban diciendo la doctrina y tantas cosas, y aquellos venían detrás y decían: sí, pues sí, pero no pueden ser salvos si no se circuncidan y no guardan la ley de Moisés y tantas cosas, dice. Y entonces inquietaban al pueblo. Y así en estos tiempos también nosotros vamos y anunciamos la palabra, y siempre va a haber alguien que está inquietando, que dice: no, sí, pero eso no es cierto, que así no es, ¿verdad? Entonces yo les pido de oración por cada uno de nosotros. Estemos orando los unos por los otros, ¿verdad? Dios los bendiga, hermanos, y sigamos adelante. Amén. Amén.